Un padre busca a su hijo con el celular en la mano, siguiendo un punto azul en la pantalla. El punto no se mueve. Camina hacia una finca a las afueras de un pueblo pequeño de Salamanca. Y ahí, debajo de una alpaca, encuentra el cuerpo de su propio hijo. Eso no es el final de esta historia. Es el principio. Han pasado más de un año desde ese día y todavía nadie sabe quién lo hizo. Nunca lo van a olvidar en esa ciudad de Rodrigo. Todos lo conocían como Alvarito. Vamos a contarte qué pasó, lo que se sabe y lo que sigue sin respuesta. Era viernes, 24 de enero de 2025. Hacía frío. El típico frío de invierno en la meseta castellana. Álvaro Pérez Ortega, de 20 años, salió de su casa en la ciudad de Rodrigo esa mañana. Les dijo a sus amigos que iba a la peña a buscar una lona de plástico. Un detalle que después nadie iba a poder explicar del todo bien, porque en la peña ya tenían una lona, no necesitaban otra. Se fue solo y no volvió. Cuando pasaron las horas y nadie sabía nada de él, la alarma empezó a correr por el pueblo. Familia, amigos, vecinos, todos salieron a buscarlo. Ciudad Rodrigo es de esos sitios donde todo el mundo se conoce, donde una desaparición se siente como algo que pasa a todo el pueblo a la vez, no solo a una familia. Fue el padre de Álvaro quien lo encontró, usando una aplicación de localización del teléfono. Siguió las señales hacia una finca conocida como Cantarranas, junto a la carretera que va hacia San Juanejo. Ahí, sobre las 6 de la tarde, debajo de una gran paca de paja, apareció el cuerpo de su hijo. En ese primer momento, todo apuntaba a una tragedia distinta a la que después se confirmaría. Se pensó que podía haber sido un accidente, que la alpaca se había desprendido y lo había aplastado mientras él buscaba esa lona. Una desgracia absurda, sin más. Pero algo no encajaba. Cuando llegó la autopsia, esa versión se rompió por completo. Los forenses encontraron marcas y heridas en el cuello de Álvaro, compatibles con arma blanca, no con el peso de una alpaca de paja, no con una caída, con un arma. Los informes descartaron después, de una forma definitiva, tanto la asfixia accidental como el aplastamiento como causa de su muerte. Fue una muerte violenta. Alguien le hizo eso. El juzgado de la guardia de la ciudad de Rodrigo decretó el secreto de sumario, una medida para proteger la investigación de filtraciones. Esa decisión sigue en pie más de un año después. Es la razón por la que, aunque quieras saber más, hay una pared que ni siquiera los periodistas que llevan el caso desde el primer día han podido atravesar del todo. Antes de seguir con la investigación, hay que parar un segundo en quién era Álvaro, porque esto no es solo un expediente policial. Es un chico de 20 años que un viernes salió de su casa y no volvió. Era hijo único. Su familia tenía raíces en Monsagro, un pueblo cercano. Aunque él era vecino de Ciudad Rodrigo de toda la vida. Y en Ciudad Rodrigo, Álvaro era conocido sobre todo por una cosa: el fútbol sala. Jugaba en el Mirobriga Futsal. Antes había pasado toda su vida deportiva, desde los 3 años, en el Club Deportivo Tres Columnas, donde llegó incluso a formarse como entrenador de los más pequeños del club.
El propio club, cuando se confirmó su muerte, le dedicó unas palabras que lo dicen todo sobre el vínculo que tenía con ese equipo, que había formado parte de la familia del club desde los 3 años hasta la temporada anterior. Su entorno más cercano, cuando los medios empezaron a preguntar, coincidía en algo: que Álvaro no tenía problemas con nadie, que no tenía ningún motivo aparente para que alguien le quisiera hacer daño. Ese viernes por la mañana, lo último que hizo fue despedirse de sus amigos de la peña, decirles esa frase sobre la lona y desaparecer. Con el secreto de sumario decretado, la Guardia Civil empezó a trabajar en silencio, pero no en soledad. A las pocas semanas se sumó una unidad central operativa, la UCO, uno de los grupos de investigación criminal más especializados de España. Su implicación, tan pronto, decía mucho sobre la complejidad que se suponía el caso desde el principio. A principios de febrero, apenas 2 semanas después del hallazgo, la Guardia Civil realizó registros en varias viviendas de Ciudad Rodrigo. Una de ellas pertenecía a una persona vinculada a la explotación agrícola donde había aparecido el cuerpo de Alba. Le incautaron un vehículo para someterlo a un análisis exhaustivo, buscando pruebas que pudieran conectarlo con lo ocurrido en la finca. Es importante decir esto con claridad. Esa persona nunca fue detenida, nunca fue acusada formalmente y su nombre nunca se hizo público. Un registro no es una condena, ni siquiera una acusación. Es una línea de investigación entre varias. Y esas líneas, según lo que ha trascendido en informaciones periodísticas, sí llevaron a descartar algunas hipótesis. Se descartó, según fuentes cercanas a la causa, que el crimen tuviera que ver con un conflicto pasional o de venganza personal. Eso deja la puerta abierta a otras preguntas incómodas. ¿Fue un encuentro casual que salió mal? ¿Álvaro vio algo que no debía ver? ¿Hubo alguien esperándolo en esa finca? Nadie lo sabe con certeza. Y quien sí lo sabe, no lo está diciendo. A finales de 2025, 8 meses después del crimen, algo se movió. En un programa de televisión, un periodista que seguía el caso aseguró que las autoridades ya tenían identificado un sospechoso, que el cerco se estrechaba, que una detención podría ser inminente. Ciudad Rodrigo contuvo la respiración. Y nada pasó. No hubo detención. No hubo nombre. No hubo comunicado oficial confirmando ese avance. El secreto de sumario se lo tragó todo otra vez. El 24 de enero de 2026 se cumplió un año exacto desde que encontraron el cuerpo de Álvaro. Y el caso, oficialmente, sigue abierto, sin detenidos. Sigue bajo secreto. Fuentes de la Guardia Civil, consultadas por la prensa local en ese aniversario, insistieron en algo: que la investigación no se ha detenido en ningún momento, que se sigue trabajando con recursos especializados, que el objetivo sigue siendo el mismo después del primer día: conocer la verdad. Pero 1 año es mucho tiempo para una familia que sigue esperando. Con lo que se sabe públicamente, hay 3 teorías razonables que se pueden construir. Ninguna está confirmada. El sumario sigue secreto. Así que esto es un ejercicio de unir datos que son públicos, no una acusación a nadie. La primera teoría es que Álvaro se topó con algo o alguien que no debía ver. La excusa de la lona no cuadraba. Ya tenía una en la peña, lo que sugiere que fue a la finca por otro motivo, o que cambió de plan al llegar. Las fincas rurales aisladas a veces son escenario de actividades que la gente prefiere mantener en privado. Si Álvaro llegó en un mal momento, sin buscar problema,
pudo convertirse en un testigo incómodo de algo. El problema con esta teoría es que no hay ninguna filtración pública que apunta a que pudo haber visto algo, y las fuentes cercanas al caso descartaron un móvil pasional o de venganza. No necesariamente este escenario, pero tampoco hay pruebas de que existiera algo que ocultara en esa finca. La segunda teoría es un conflicto puntual con alguien vinculado a la finca. El registro de vivienda de una persona relacionada con la explotación agrícola donde apareció el cuerpo y la incautación de ese vehículo, apenas 2 semanas después del hallazgo. Eso indica que los investigadores vieron una conexión razonable entre esa persona y el lugar del crimen, lo bastante fuerte como para justificar un registro judicial. Lo que contradice esta teoría es que esa persona nunca fue detenida ni acusada formalmente, y desde entonces, más de un año, no ha habido ningún otro paso público contra ella. Si fuera tan sólida esa pista, cabría esperar una detención muchos meses atrás. La tercera teoría es un encuentro con un desconocido, sin relación previa con Álvaro. Su entorno insistió repetidamente en que Álvaro no tenía problemas con nadie y no había motivo aparente para hacerle daño. Si eso es cierto, el agresor probablemente no salía de su círculo cercano, sino alguien externo presente en la zona ese día. El problema con esta teoría es que es la más difícil de investigar, porque no deja un sospechoso natural que seguirle la pista, y explicaría por qué, después de tanto tiempo, la Guardia Civil y el UCO, con todos sus recursos, sigue sin poder cerrar el caso. Pero hay un dato que corta las 3 teorías por igual. Los forenses descartaron que fuera un crimen pasional o de venganza. Eso reduce el abanico, pero no dice qué fue en su lugar. Y esa exactamente es la razón por la que, un año después, Ciudad Rodrigo sigue sin respuestas. Esto es lo que no sabemos de todo este caso. No sabemos por qué Álvaro mintió, o al menos se equivocó sobre la lona esa mañana. No sabemos qué o a quién se encontró en esa finca. No sabemos si conocía a la persona que le hizo esas heridas, o si fue alguien completamente ajeno a su vida. No sabemos por qué su cuerpo fue ocultado bajo una paca de paja, o un intento parece de simular un accidente. Y no sabemos, todavía, quién es el responsable. Ese es el detalle más cruel de todo esto. Alguien en algún lugar sabe exactamente qué pasó esa tarde en Cantarranas. Y ese alguien, hasta hoy, sigue caminando libre.